Muchísimas gracias por la invitación a todo el comité organizador, en especial a Jorge, muchas gracias, gran amigo. Hoy les voy a presentar un caso quirúrgico interesante, especialmente enfocado en el momento de la decisión, el quirófano. Vamos a empezar. Perfecto, tenemos una paciente de 65 años. Ya. Una paciente de 65 años cuyo motivo de consulta era: doctora, odio mis lentes. Una paciente muy motivada para una cirugía multifocal, miren la refracción. Decidimos empezar con el ojo izquierdo porque además tenía catarata, entonces previa conversación, tiempo de conversar con el paciente cuáles son las expectativas, la situación del paciente respecto a la superficie ocular, decidimos, bueno, hacer todo el protocolo y entrar a una cirugía. Okay, aquí les traigo el videíto. Empezamos la cirugía con la técnica habitual, cuidando la incisión, la capsulosis circular continua, que debe ser centrada, de buen tamaño. En la cirugía de multifocal tenemos que cuidar todos los detalles porque son pacientes que tienen que quedar perfectos. Entonces manejamos los tejidos con mucho cuidado, usando tinciones. Normalmente no siempre las usamos, pero cuando tenemos pacientes y queremos que todo salga perfecto para asegurarnos, las podemos utilizar. Aquí hacemos una técnica habitual, rotación. Habitualmente yo uso el pre-chopper para prefracturar. En este paciente no fracturaba con el pre-chopper, hicimos un phaco-chop vertical, que también es la técnica habitual. Hicimos la aspiración de todos los fragmentos, luego del epinúcleo, y se van a fijar cómo nos quedó unos pequeños restos subincisionales que habitualmente son los más que presentamos más dificultad para la extracción. Y decidimos, ahí están, decidimos terminar de sacar el epinúcleo y los residuos que nos quedaron ahí abajito de la incisión para no correr ningún riesgo, porque evidentemente queremos que todo salga perfecto. Decidimos implantar el lente. Se van a fijar cómo pulimos la cápsula, tratamos de dejar todo lo más limpiecito, perfecto. Cualquier cosa que nos pueda bascular el lente, preferimos no hacerlo. Entonces, al tratar de sacar esos restitos estábamos sufriendo un poquito, por lo tanto decidí poner el lente y luego rotarlo dentro del saco capsular. Y al rotar el lente tenemos la ventaja de que la áptica nos arrastra todos esos restos de corteza que tenemos ahí atrapados y nos permite aspirarlos, en teoría, ahorita van a ver por qué en teoría, con mucha seguridad, porque tenemos el lente en el saco capsular y todo está protegido, por supuesto, ¿no? Inyectamos el lente sin ninguna eventualidad, aspiramos los subincisionales y como a veces lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, ahí hay un pequeño restito que queremos sacar y miren qué pasa en este momento. Esto es interesante porque aquí se da un signo de rebote pupilar, lo voy a poner nuevamente para que lo vean, porque es diagnóstico de que algo está pasando en la cápsula. Fíjense cómo la pupila de pronto ¡pum!, se hace más pequeñita. Entonces ahí es cuando tenemos que detenernos. Es importante siempre estar mirando todos los detalles porque en la medida que nosotros hagamos el diagnóstico temprano de nuestra ruptura de cápsula posterior, también nos iremos complicando menos. Esto es como una bola de nieve. Cuando tenemos una complicación y nos damos cuenta tarde, cada vez nos vamos complicando más. Entonces, bueno, la ruptura era periférica, era pequeñita, entonces decidimos centrar el lente y de pronto, por supuesto, ¿por qué no?, el innombrable, ¿no?, vítreo. Obviamente en ese momento pasan muchas cosas por la mente, empezando por el motivo de consulta: doctora, odio mis lentes. Pero bueno, hay que mantener la calma, respirar profundo y hacer lo que se tiene que hacer. Una buena vitrectomía, dejar la cápsula, todo el segmento anterior limpio, libre de vitrio, y en ese momento, por supuesto, mientras hago la vitrectomía estoy pensando: ¿y qué hago? Es un lente multifocal, está en el saco capsular, lo dejo, lo quito, ya tenía la tijerita para cortar el lente y sacarlo. Al final, evaluando la situación del segmento anterior, evaluando la situación de que evidentemente la cámara anterior quedó sin vitrio, el lente estaba centrado, ahí teníamos la conjuntiva ya montada acá, por eso no se ve tan bien, ahorita van a ver la foto clínica al final. Decidimos dejar el lente. Al fin, a veces, siempre, como decía mi maestro, el primer concepto de medicina es primero no hacer más daño. Para nosotros sacar ese lente, explantar el lente y poner un lente monofocal siendo purista totalmente, pensando en que tenemos una ruptura de la cápsula posterior, por lo tanto lo ideal es un lente monofocal.
pensando en que estos lentes no toleran basculación, no toleran descentramiento, etcétera, etcétera. Yo para sacar ese lente tenía que rotarlo, sacarlo de la bolsa, tenía el riesgo de ampliar esa ruptura, de que se me prolapse más el vítreo, entonces esa fue la decisión en ese momento. Esta es la fotografía, si se fijan aquí hay una pequeña deformación de la pupila, había evidentemente una bandita vítrea aquí a las 24 horas, pero el lente se ve bastante centrado. A las 4 semanas sacamos una fotografía donde aquí les dibujé la ruptura estaba, la cápsula anterior, fíjense que está aquí, en la parte con un buen overlapping, pero es en la cápsula posterior donde está esta pequeña ruptura, este pequeño agujerito. Esta paciente, por supuesto, lo primero que, señora, ¿cómo se siente? Cuando llega a consulta, señora, estoy feliz. Por supuesto, ella tenía esta refracción y quedó con la refracción de menos 0,50. Ella está feliz refractivamente. Por supuesto que ella me dice, doctor, ¿y por qué mi amiga que operó usted de catarata la ha dilatado una vez y a mí cada que vengo me dilata? Bueno, por supuesto, era una preocupación, siempre le reviso la periferia. Le hicimos una OCT, su OCT afortunadamente está muy bien. Y hablando en términos generales de ruptura de cápsula posterior, todos los cirujanos del segmento anterior, todos los que operamos catarata, tenemos que saber que eventualmente en realidad no se nos va a romper, la vamos a romper la cápsula, porque la cápsula no se rompe sola, ¿no? Entonces vamos a romper la cápsula posterior y tenemos que estar preparados para poder solucionar el problema. Existen factores, por supuesto, predisponentes. Es importante revisar bien al paciente antes, reconocer de manera temprana la ruptura de cápsula posterior es esencial. Mientras más temprano la reconozcamos, menos nos vamos a ir complicando y más fácil será solucionar el problema. Respirar profundo y pensar en el momento de la ruptura es importante, tener todas las cosas a la mano que necesitamos, conocer los parámetros que necesitamos para hacer una buena vitrectomía. Obviamente cuando nosotros tenemos una ruptura no hay que entrar en negación, hay que dejar todo perfectamente bien, ya sea que dejemos un lente, cambiemos el lente, dejemos áfago al paciente, lo que sea, tenemos que prevenir las tracciones vítreas intra y postoperatoria, mantener el globo normotenso y dejar todo limpio y perfecto para poner un lente en ese momento o de manera secundaria. Tener todo lo habitual a la mano, que es importante en el quirófano, tengamos todo, el instrumental. El abordaje debe ser por el cual nos sintamos nosotros más cómodos. En lo personal, yo soy cirujana del segmento anterior, a mí me gusta hacer vitrectomía por vía anterior, habrá quien prefiera hacerlo vía pars plana. Cuando tenemos una complicación hay que hacer lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, no andar inventando cosas en ese momento, porque bueno, estamos en una situación ya de por sí compleja. Y estar atento a las complicaciones posteriores. Un paciente que tiene ruptura de la cápsula posterior tiene más riesgo de hacer hipertensión ocular, ifema, tener restos cristalineanos, hacer uveitis. Descompensaciones corneales son 2.6 veces más frecuentes en ruptura de cápsula posterior, tener desprendimientos de retina, edema macular quístico y por supuesto endoftalmitis en el peor de los casos, ¿no? Las recomendaciones en general para un manejo de ruptura de cápsula posterior son reconocer la ruptura de manera prematura. Para eso tenemos que estar muy atentos a lo que va pasando durante la cirugía todo el tiempo, cambios de profundidad de cámara anterior, tamaño de la pupila, ser muy meticulosos y observadores durante la cirugía. Como comentamos, tener el material adecuado, no hacer más daño y recordar que esto no se acaba hasta que se acaba. Uno dice, bueno, ya puse el lente, nada más falta aspirar el viscoelástico, ¿qué puede pasar? Bueno, pueden pasar cosas todavía. Y respecto a la decisión tomada por el implante de lente intraocular multifocal, si bien en este caso a lo mejor fue una buena decisión porque todo salió perfecto, no tenemos que olvidar que quienes empezamos a poner lentes multifocales tenemos que saber que los lentes con multifocalidad exigen ciertas cosas, tiempo preoperatorio con el paciente, conocer al paciente, sus expectativas visuales, qué hace, qué no hace. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que parecía el paciente perfecto, un poco obsesivo, pero de pronto me dice, doctora, es que yo soy artista y hago puntillismo, o sea que es un tipo de arte de puro puntito, que es un paciente que necesita una visión cercana impecable, un paciente súper perfeccionista, se hace puntillismo, entonces tenemos que saber hasta esas cosas, conocer a nuestro paciente perfectamente bien. Respecto a la técnica quirúrgica, debe ser una técnica quirúrgica absolutamente depurada, tener atención a los detalles, todo es importante, es una cirugía step by step, donde todo el paso que sigue me complica el que sigue, tenemos que tener atención desde la incisión, capsulorhexis, salvaguardar la integridad del saco para tener un buen soporte, cuidar la zónula porque este lente tiene que estar bien centrado, manejo de los restos corticales también es importante, dejar todo limpio. Y bueno, otra cosa que es importante en estos lentes que a veces no se menciona mucho es detenerse a aspirar inclusive el viscoelástico debajo del lente para que no tengamos ninguna basculación de la misma. Eso es todo por hoy. Cualquier comentario a sus órdenes. Gracias.